Revisamos las noticias internacionales partiendo por lo que ocurre en Estados Unidos. Aquí ya estamos junto a Marianne Schmidt porque la verdad es que según las declaraciones del presidente Donald Trump en las últimas horas, podríamos decir que él intenta apagar el fuego con benzina, porque la verdad es que poco ayuda a decir que los manifestantes son unos terroristas nacionales. Además. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Sí, tenemos hartas novedades que nos llegan desde ese país, partiendo con el conocimiento, ¿verdad? Que con el paso de los días y de las horas hay nuevos registros audiovisuales que dan cuenta que fueron 4 los policías de raza blanca implicados en la muerte de este hombre afroamericano en Minneapolis. Una gran prueba en momentos en que se dio a conocer el resultado de la autopsia. Esa es la información de las últimas horas, que fue encargada por la familia de George Floyd, la víctima fatal. Finalmente se determinó que murió por asfixia debido a la compresión de espalda y cuello que provocaron una falta de riego sanguíneo al cerebro. Así lo explicó el abogado de la familia. Justamente un nuevo registro da cuenta que 3 de los uniformados estuvieron varios minutos sobre él y uno en particular, identificado como Derek Chauvin, mantuvo su rodilla ejerciendo presión en el cuello de Floyd hasta casi 9 minutos. Sí. Por lo tanto, la doctora responsable de esta nueva autopsia describió como homicidio la forma del deceso de este afroamericano. Otro antecedente revela que ya estaba muerto en el lugar de la detención cuando llegó la ambulancia y no horas más tarde, como se había informado en un principio. Pues bien, este informe contradice el reporte oficial de la Fiscalía. Recordemos que el forense dijo que no halló ningún indicio físico que apoye un diagnóstico de asfixia traumática ni estrangulación. Así que hay diferencia en la investigación. Y este caso ha desencadenado masivas protestas, actos de violencia en las distintas ciudades de Estados Unidos, sobre todo las más importantes, donde la policía las ha tenido que reprimir con bombas lacrimógenas. ¿Por qué? Porque el caso Floyd volvió a encender los ánimos de una tensión racial latente en los Estados Unidos, y ante esta situación, lo que tú hacías alusión, ahí vemos al presidente Donald Trump, incluso que llegó con una Biblia para dar a conocer una serie de medidas represivas. Él dijo que anunciaba el despliegue de miles y miles de soldados fuertemente armados y de agentes para poder detener estos disturbios, sobre todo en Washington, D.C., que es la capital. Ahí el mandatario señaló que tomaría decisiones similares en otros estados siempre y cuando los gobernadores lo hagan, porque no controlan las calles. De hecho, les dio un buen tirón de orejas a los gobernadores respecto a este tema. También calificó los disturbios en esa capital como una deshonra absoluta y que estaría considerando invocar la ley de insurrección, que en definitiva le va a permitir desplegar tropas en distintas ciudades del país para poder contener las protestas. Priscila, te invito, y a quienes están en sus casas, a que escuchemos atentamente las declaraciones del mandatario. Mientras hablo, envío miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y agentes de la ley para detener los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los asaltos y la destrucción desenfrenada de propiedades. Estamos advirtiendo a todos, nuestro toque de queda a las 7 se aplicará estrictamente. Aquellos que amenacen la vida y propiedad inocentes serán arrestados, detenidos y procesados con todo el peso de la ley. Detained and prosecuted to the fullest extent of the law. Bueno, esto ha generado una serie de reacciones. Una de ellas es del candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, que en definitiva criticó a Donald Trump por usar, dijo, al ejército contra los mismos estadounidenses. Claro. Es en una de estas movilizaciones también que estamos viendo, sobre todo en Nueva York. Ahí vemos incluso cómo muchos protestan de la misma forma en que falleció George Floyd, ¿verdad?, tendido en el suelo, y es por eso que es parte de las movilizaciones. Una de ellas también, que fue muy llamativa, ocurrió en la ciudad de San Francisco, y ahí participó, en Minneapolis, perdón, el hermano de George Floyd, la víctima fatal, que él pidió poner fin a la violencia. ¿Por qué? Porque eso, dijo, si mi hermano estuviera con vida, eso es lo que él le hubiese querido hacer, que fuera todo en forma pacífica. Claro, que no era partidario de la violencia. Y bueno, y después de las palabras que dijo el mandatario, de todas formas hubo personas que desafiaron el toque de queda durante la noche. Exactamente, de hecho se tuvo que extender sobre todo en Washington, D.C., que era de las 11 a las 6 de la mañana, lo tuvieron que extender a mucho antes, desde las 7 de la tarde. Pero qué difícil además esperar un discurso más conciliador del presidente Donald Trump, es prácticamente imposible por estos días. Difícil,
sobre todo cuando se está viviendo otra emergencia aún mayor, que es el mismo coronavirus. Y que esto no ayuda en nada. Exactamente. Y fíjate que estábamos viendo una protesta bastante particular que se registró en la ciudad de San Francisco. Ahí participó un actor bastante conocido, afroamericano, se llama Jamie Foxx, y ahí lo que hicieron la mayoría de estas personas que protestaran era arrodillarse frente a la municipalidad de esta ciudad en un acto de protesta pacífico, que eso es parte de las muestras también que han hecho algunos policías de hacer este mismo gesto, claro, para, en definitiva, empatizar y sumarse a estas protestas, porque dicen que por lo que ocurre en un solo caso no puede afectar a toda la institución. Claro. Vamos ahora con noticias que tienen que ver más con el COVID-19. Justo en el día en que México inició su plan hacia una nueva normalidad, reanudando la operación de sectores más sensibles, el país superó ya las 10.000 víctimas fatales y 93.400 los contagiados por coronavirus. De esta manera, México ocupa el 7º lugar a nivel mundial en fallecimientos por este brote. Habló el subsecretario de Salud reconociendo que la cantidad de contagiados y de fallecidos por COVID estaría subestimada en ese país. Según el gobierno, la nueva normalidad es una estrategia que pretende lograr la reapertura ordenada, gradual y escalonada de la vida económica, social y educativa de ese país. Sin embargo, muchos consideran que esto es tremendamente prematuro cuando, si uno se fija, la curva de México va completamente en ascenso. Bueno, y en momentos en que Bolivia reporta casi 10.000 contagios, más de 300 muertos por coronavirus, esto es realmente sorprendente. Fueron las declaraciones que realizó el ministro de Obras Públicas en las últimas horas, portando ahí, como usted ve, figura de los superhéroes como Hulk, Iron Man o Thanos. Iván Arias hizo una llamativa comparación para advertir a las personas sobre las preocupantes cifras del COVID-19, sobre todo en la capital, en la ciudad de La Paz. En definitiva, convocó a cada boliviano a sacar el mejor Avenger de sí para enfrentar esta pandemia. Escuchemos atentamente parte de estas declaraciones. Estamos, yo creo, ante dos desafíos muy serios. Thanos, el virus, se está apropiando de Bolivia. Esto es la irresponsabilidad, esto es el caos, esto es muerte. Y esto está ocurriendo cuando ustedes ven el mapa de La Paz, cuando ustedes ven el mapa de Bolivia. Thanos, el dolor, la muerte, se está apropiando. Los bolivianos estamos ante la disyuntiva de sacar hoy nuestros mejores Avengers. Así lo trató de hacer lo más explicativo posible. Claro, y probablemente a él le recomendaron ser más didáctico, más práctico, pero se fue para el lado de la caricatura. Bueno, en La Paz es una de las ciudades que entraron en una fase flexible de cuarentena ahí en Bolivia. Ellas se suman Cochabamba, Oruro, Cobija y Sucre. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, en medio de una gran controversia, las escuelas primarias empezaron a reabrir sus puertas en Inglaterra. Se trata de un paso en el desconfinamiento que muchos padres, los propios profesores y gobiernos locales han considerado precipitado en el segundo país del mundo con más muertos por coronavirus, con más de 38.000 decesos. En una primera etapa están ingresando los niños de 4 a 6 y de 10 a 11 años. El Sindicato Nacional de Educación pidió más pruebas y evidencias científicas sólidas para poder reabrir cuando llegue el momento, y la Asociación de Dirigentes Escolares está muy preocupada por los importantes problemas logísticos que esto plantea. Recordemos que estas medidas solo se están aplicando en Inglaterra, ya que los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte siguen sus propios calendarios de desescalada, los cuales son mucho más lentos, es decir, los más pequeños ya están en clases. Sí, de a poco, también con el distanciamiento y todas las medidas que se requieren todavía. En la medida que no haya vacuna, vamos a tener que acostumbrarnos a eso. Muchas gracias, Mariane. Que estés muy bien. Chao, buenos días. Buenos días.